Bienvenidos al podcast de Profes de Idiomas. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de tener nuestros patitos en fila en nuestro negocio. Eso Ok, ¿a qué te significa refieres? Ujú. tenemos que tener una estrategia clara para básicamente dejar de tirar espagueti a la pared y poder crecer nuestro negocio dentro de lo que nosotros queremos y de forma más rápida de lo que sería si estamos simplemente tratando de adivinar qué es lo que tenemos que Ok, entonces básicamente se trata de tener una estrategia, ¿no? Y saber hacia dónde vamos, tal vez. Idealmente, así es. Pero para saber a dónde vamos, tenemos que también saber de dónde venimos y más o menos cómo queremos llegar ahí. Aunque esa estrategia de cómo llegar ahí puede cambiar de acuerdo a las circunstancias, tenemos que tener una idea de con qué herramientas contamos y cómo las podemos manejar de la forma más eficiente para poder avanzar más rápido. Yo pienso que lo primero debería ser una auditoría. Deberíamos auditar qué tenemos, un poco contrastar eso con ese objetivo que tenemos y con nuestras inclinaciones. Por ejemplo, en el caso de profes de idioma, nos gusta trabajar más con niños y queremos tener clases grupales online. Ese puede ser el objetivo, ese puede ser la manera en la que queremos llegar ahí. Pero ¿con qué contamos? ¿Tenemos certificaciones? ¿Con qué contamos nosotros como personas? ¿Tenemos paciencia para trabajar con niños? Para trabajar con niños online. ¿Tenemos las herramientas? ¿Tenemos qué necesitamos? Necesitamos Zoom, necesitamos Google Meet, necesitamos algo con una pizarra, necesitamos juegos, sabemos usar estas plataformas con juegos. Todas estas cosas, esta lista de recursos que a veces cuando estamos empezando no nos damos cuenta que realmente tenemos una lista importante de recursos, o contactos, amigos que ya estén trabajando en esa área que nos pueden dar información. Todo eso nos va a ayudar a establecer una base más sólida para poder establecer la estrategia de viaje para llegar a donde queremos llegar. Ok, entonces básicamente es hacer tal vez una lista, una auditoría, una introspectiva sobre qué tenemos, como sí, por supuesto, nuestras certificaciones, pero también qué herramientas tenemos. ¿Y crees que ahí podríamos también hablar de qué oferta tenemos o ahí todavía no hablamos de la oferta? Absolutamente. Es que tenemos que saber exactamente con qué estamos contando. A veces estamos trabajando para una escuela de idiomas, por ejemplo, y queremos dar el salto como freelancer. Entonces, sabemos que queremos trabajar, por decir algo, con adultos que quieren aprender español en un nivel C1 y quieren tomar la prueba de L. Entonces, eso lo sabemos que es lo que queremos. Tenemos contactos de estudiantes tenemos unas redes sociales que estén apuntadas a hablar con esta persona. Tal vez no. Tal vez estábamos trabajando con niños y ahora queremos cambiar la audiencia, porque eso pasa, pero tenemos que saber qué tenemos. Tenemos una audiencia de niños en redes sociales, por decir algo. Nuestra estrategia entonces va a ir orientada a cómo cambiamos esa audiencia a los adultos a los que queremos llegar ahora. Pero tenemos que saber qué tenemos. Tenemos que saber sí, o sea, que además de qué tenemos, qué nos gusta, qué disfrutamos más. Tal vez disfrutamos tanto crear las clases y la estrategia de la clase. Bueno, en esa estrategia que vamos a ver después, tenemos que buscar herramientas para poder conseguir esas clases ya armadas y simplemente ejecutarlas. Ok. ¿Vale? Porcentaje de éxito tenían mis estudiantes en DELE, ¿no? Y yo no sabía nada. Yo recuerdo que fue como, ok, déjame ver. Por suerte, desde un punto de vista financiero, tengo una base de datos donde escribo qué clase tengo con quién, hacer las estadísticas. Para mí fue relativamente sencillo porque fue en Excel, tengo esta base de datos en Excel, entonces la hice en Excel. Pero nunca se me había ocurrido hacerla y la verdad es que la información que obtuve fue bastante valiosa para mí porque me di cuenta que de verdad tenía un gran porcentaje de éxito con mis deles, ¿no? Especialmente me di cuenta de algunas tendencias, que el B2 normalmente se pasa a la primera cuando el estudiante está suficientemente preparado, pero el C1 parece ser un poco más complicado, entonces vi que hay más porcentaje de gente que lo tiene que hacer 2 veces para probarlo. Y entonces fui como ajustando incluso con esa información un poco mis clases, pero también hablando con los candidatos que estoy preparando sobre sus expectativas. ¿En qué nivel estás? ¿Qué tan probable es que lo hagas primera vez, segunda vez, ¿no? Y después lo contrasté con estadísticas que están en internet sobre el examen como tal. Y me di cuenta que mis estadísticas estaban bastante alineadas. Entonces también es una forma como de validación de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, además de estas estadísticas, me di cuenta
que de verdad tenía más estudiantes de niveles avanzados y fue ahí que empecé a tomar decisiones más estratégicas. Con esta información decidí que, ok, los niveles básicos no son para mí, no tengo tantos estudiantes, no me gusta tanto, no lo disfruto tanto, y representa, ¿no? Estos estudiantes de A1 a 2 representan tal porcentaje de mi negocio. Por lo tanto, necesito sustituir este porcentaje por estudiantes de tanto. ¿Qué significa? Y me acuerdo que incluí números. Ok, significa que necesito conseguir 2 o 3 estudiantes de B12-1 para poder, sabes, como solo enfocarme en estos estudiantes. Y honestamente yo no, o sea, ahora suena como, sí, pero en ese momento para mí fue como una luz, ya sabes, un sol, que entendí que sí, ok, enseñamos español, pero la parte del negocio es totalmente numérica. Como en todos los negocios, necesitamos los números, ahora sí que las matemáticas, ¿no? Para, para poder tomar decisiones. Y suena abrumador, y me encanta que lo hayas hecho, pero yo sé que tú eres bastante meticulosa con esas cosas y te Sí. sale hasta natural analizar esa información, pero hay mucha gente, yo incluida, yo detesto esa parte, la parte de la estadística, de sacar. Yo quiero ver los testimoniales de mis clientes que dicen que les encantó todo y que están felices y que tuvieron buenos resultados y ya está, ¿sabes? No quiero los números. Entonces, hay que encontrar formas más sencillas y de hecho yo he creado mis propios worksheets en Notion para hacer esas auditorías. Algunas las hago todos los meses, algunas las hago cada 3 meses o cada 6 meses, de una forma más fácil, porque también pensar en todas estas variantes todo el tiempo te drena la cabeza y la energía, ¿sabes? Especialmente cuando no es información. Las veces que yo recomiendo siempre que creen una carpetita en el celular o en la computadora, yo le llamo la carpeta feliz o la carpeta de la felicidad, donde tomas screenshots de cada vez que un estudiante o un cliente te dice algo bueno sobre algún tipo de buen feedback. Por ejemplo, me encantó la clase de hoy, o viajé este fin de semana a España y pude pedir un café en la cafetería sin problema, me encantó, gracias por las clases, ¿sabes? El DL lo pasé y ya tengo mi certificación, qué sé yo. Todo ese feedback positivo no es solamente para subirte la autoestima, esas también son herramientas de venta, porque ahí esos clientes te están diciendo exactamente qué es lo que valoran de trabajar contigo. Tus clases son muy divertidas, tus clases son técnicas, exactamente lo que necesito. Pude hacer la presentación de mi trabajo perfectamente gracias a tus clases. Entonces, eso te va a servir al momento en el que lo estés publicando en redes sociales, por ejemplo, para validar que en efecto sabes lo que estás haciendo. Va a servir para validarte internamente y callar esa vocecita que dice que no eres lo suficiente. Y también para entender desde el punto de vista de comunicación con esa audiencia ideal, ¿qué es lo que ellos valoran? Los padres de los hijos, de los nenes a los que les estás dando clases, ¿qué es lo que valoran de tus clases con ellos? Y entonces usar esas palabras, usar esos mismos mensajes dentro de tu estrategia de venta para entonces empujarte más rápido por el camino por el que quieres ir. Claro. Sí, para eso sirve la auditoría, ¿no? Un poco para hacer una radiografía de dónde estás y tomar decisiones, que también justo cuando hablamos de hacer objetivos y plantear objetivos, siempre no, tenemos estas pautas, ¿no? Y una de estas pautas es que sean realistas. ¿Cómo vas a saber si es realista? O si dices, ok, tengo 2 estudiantes y quiero llegar a 100 este año, que además es imposible, pero bueno, vamos a pensarlo. No es, digo, no quiero decir que no sea posible y no sé, romper los sueños de alguien, pero no es realista, ¿no? Pero Y puede entonces, serlo. Ahí está de ver qué ha funcionado antes y qué no ha funcionado. Por ejemplo, tengo una amiga que es coach y estábamos hablando, recuerdo, en diciembre, justo después de las fiestas de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, y estábamos hablando de establecer nuestras intenciones para el próximo año, las resoluciones de Año Nuevo. Ella tiene una comunidad a la que le hace coaching, ¿no? Y la comunidad era, en ese momento, 17 personas dentro de la comunidad. Y ella estaba, yo quisiera subir la comunidad a 30 personas, pero no sé si lo voy a lograr. Yo quisiera para marzo tener, no, para marzo quería tener 25 personas. 3 meses después, 25 personas, eran 8 personas más. Y de repente yo me quedé pensando y le digo, pero ¿cuánto tiempo te tomó meter estas primeras 17 dentro del programa? Y me dijo, hice mucho trabajo, en un mes las metí. Y yo como, ok, si en un mes metiste 17 personas, ¿por qué te va a tomar 3 meses meter 8?
Y se quedó como, es Claro. verdad. Entonces, ahí también entra en juego saber con hechos, no nada más con lo que te dice tu cabeza que ese número es muy grande, sino saber que si lo hiciste antes, primero qué fue lo que hiciste y cómo lo hiciste para conseguir esos clientes y cómo vamos a repetir y optimizar esa estrategia para avanzar más rápido cada vez y hacerlo exponencial. También estaba hablando con Ana, nuestra amiga Ana, el otro día, y precisamente estábamos hablando un poco del miedo que da lanzarse de forma independiente, porque ya no tienes un ingreso estable, aunque a veces las escuelas no son muy estables, pero digamos que Sí, sí, es algo sí. más manejable, pues no tienes tú que buscar a los estudiantes buscan a la escuela, hay un sistema diferente. Pero bueno, da un poco de miedo lanzarse un poco a la incertidumbre, a ver qué voy a hacer con esto y si lo que estoy haciendo realmente da valor o no da, si realmente es algo que la gente quiere o que no quiere. Y bueno, nos vamos a los hechos. ¿Cuánta gente tienes en lista de espera? Ana tiene un montón de gente que la llama todo el tiempo para que les dé clases y ella ni siquiera ha creado una lista de espera por más que llevo 2 años diciéndole que crea una lista, sino que les dice directamente no puedo, no tengo tiempo. Bueno, si no tienes tiempo es porque sí tienes gente que esté interesada y tú sigues rechazándolos. Si tienes gente que esté interesada porque otros les han dicho que eres muy buena y que les gusta trabajar contigo, quiere decir que sí hay algo que estás ofreciendo que es valioso y que es importante para esos estudiantes que están viendo resultados de alguna manera. Entonces, es un poco quitarnos el enfoque total en esa vocecita interna que nos dice cositas que no queremos, no deberíamos estar escuchando y enfocarnos en los hechos que tenemos que realmente nos avala. Y ahí es donde yo sugeriría analizar diferentes cosas. Por ejemplo, y eso lo hablamos en otro episodio, tiempo. ¿Cuánto tiempo me toma realmente preparar las clases? Si es que las voy a preparar yo, si es que voy a comprar las clases preparadas, cuánto es el costo de cada clase, porque no es nada más estoy aquí y ya está, es cuánto me cuestan las herramientas, cuánto me cuestan las suscripciones, todo esto. Todo esa estrategia de costos tiene que estar analizar qué es lo que estoy haciendo hoy, qué herramientas estoy usando hoy, cuánto tiempo me toma hoy, que después lo vamos a optimizar, obvio, pero tengo que saber con qué estoy empezando, qué libros tengo, qué libros no tengo, me gustaría tener, con qué estudiantes estoy trabajando, con qué estudiantes me gustaría trabajar o he disfrutado trabajar más, qué tipo de estudiantes o qué tipos de clases he recibido o qué tipos de eventos, si estoy haciendo eventos, he recibido el mejor feedback. Y entonces vamos a optimizar por ahí, porque siempre entonces tenemos que hacer un diagrama de Venn y ver dónde se mezcla el mejor feedback que estoy teniendo con los clientes que yo realmente quiero tener. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé como diseñadora de marca y después pasé a diseño web. ¿Por qué pasé a diseño web? Porque, bueno, no solamente diseño web, todavía con marca, pero involucré diseño web en mi proceso porque la gente me lo estaba pidiendo y yo lo estaba disfrutando cuando me lo pedían y yo era como, está bien, pero yo no me sentía segura de hacerlo, pero me lo estaban pidiendo. Entonces lo agregué, yo lo disfrutaba, perfecto. Después empecé a hacer un nicho en un par de audiencias, trabajar con profes de idiomas o con educadoras de cualquier tipo, a mí me encanta, y trabajar con organizaciones que enseñan algo, por ejemplo, de baile o de escuelas de pintura, que los siento que hacen las vidas de los seres humanos mejor. Me encanta, siento que estoy poniendo un granito de arena para que esos negocios crezcan y que conecten con más personas y hagan más vidas, fascina. Y con mujeres que tienen negocios que son expats. Es un nicho que lo encontré como por accidente. Ana y tú son el mejor Ujú. ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí. Mujeres Es expats muy y emprendedoras. específico. Es súper específico. Yo también soy mujer expat y emprendedora y siento que esa misma experiencia te hace conectar con esa audiencia. Entonces tú tienes que ver qué has hecho antes, cuál es tu experiencia de vida. Experiencia de vida, yo soy mujer expat y emprendedora, que yo jamás hubiese pensado que eso podría ser un nicho, pero la realidad es que esa experiencia mía personal me hace conectar con esta audiencia de una forma natural, de no es Pero estratégica. ¿estás de acuerdo en que es un proceso que se va dando? ¿No? Porque yo pienso que, al menos en mi experiencia, empecé como con lo que llegaba y poco a poco me empecé a dar cuenta, uno, que sí, prefiero niveles avanzados, pero más allá de eso, el tipo de gente con el que
yo me siento cómoda, pero también el tipo de gente que se siente cómoda conmigo. No es algo que pasa de la noche a la... Es algo que vas descubriendo, porque no lo sabes. Imagina que hace, no sé, 3, 4, 5 años hubieras sabido que, ok, mi nicho va a ser este. Nunca en la vida te lo hubieras imaginado. Para mí fue lo mismo. Ahora que estoy descubriendo mi nicho y todas estas cosas, estoy trabajando con una coach y son muchas tareas, mucho pensar, mucho reflexionar y esto. Tenía este cuestionario para identificar y definir mi nicho, y yo lo leí y dije, no sé, o sea, no tengo idea, no sé qué me gusta, ¿sabes? Empiezan estas crisis, ¿no? Que lo veía como algo imposible para mí, como todos tienen un nicho menos yo, ¿no? Y cuando empecé a trabajar y empecé a reflexionar y realmente me senté y me tomé el tiempo de pensar, me di cuenta que mi nicho son profesoras de español, o sea, Ujú. totalmente los estudiantes, las estudiantes porque son mujeres, ¿no? Entonces son mujeres, principalmente también porque la industria es mucho de mujeres, ¿no? Pero tengo muchísimo tiempo trabajando con ellas, conozco perfectamente bien qué necesitan, cómo lo necesitan, conecto con ellas en muchísimos sentidos y me empecé a dar cuenta que de todos los estudiantes que tengo, esa es a los que más he ayudado, ¿no? También esa es la realidad. Y dije, ok, vale. Entonces empecé a trabajar más y más y más y fui identificando y definiendo y ahora la oferta que estoy creando está pensada en ellas. Y al momento de estar pensada en ellas, es tan específica que realmente no ayuda a una gran audiencia, pero ayuda a la audiencia, uno con la que yo conecto a nivel personal, con la que me gusta trabajar, pero lo que quiero llegar es que no fue algo que descubrí en un día, ¿no? Me tomó meses y ayuda externa. Porque la ayuda externa es fundamental. No digo que solos no podamos y seamos tontos, no, no, no. Ayuda externa, tener estos ojos fuera que te confrontan, como lo que tú decías con tu amiga, que ella te dijo, nunca voy a poder conseguir 8 personas en 3 meses, y que tú le empezaste a confrontar en el buen sentido, no en el mal sentido, ¿no? Y le hayas hecho estas preguntas para que ella dijera, pues sí, sí voy a poder, ¿no? Necesitas eso, porque tú solo te ahogas en tus pensamientos. Necesitas esa ayuda, necesitas rodearte de una comunidad, de alguien o experto esté unos pasos adelante de ti para que funcione como tu mentor. Necesitas un compañero, en este caso para mí eres tú, ¿no? Que te impulse a hacerlo, que te impulse a atreverte a hacer cosas que tú normalmente no haces. No es algo que pase de la noche a la mañana, pero tienes que tener la intención de hacerlo para que pase, ¿sí? Sí, o sea, ahí van mezcladas un par de cosas. Uno, empezar. Empezar con lo que tienes y con cómo eres y con lo que tengas. Si tú no hubieses empezado como profe de idioma, tú no hubieses aterrizado a darle clases a estas mujeres que estaban preparándose para ser profes de idiomas. Y entonces sin esa experiencia no hubieses podido entender que te gusta trabajar con ellas, que les brindas mucho valor y entonces elegirlas como tu nicho. Jamás hubieses llegado de punto A punto C sin pasar por ese punto B. Es parte del proceso de permitir que el viaje sea, mi meta es trabajar como profe de idioma y explorar un poco los diferentes audiencias para ver con cuál te gusta trabajar más. La otra también es ver, es darte el permiso, porque a veces sentimos que no puede ser tan fácil. Elegir un nicho para mí es como, mi nicho son, uno de mis nichos es mujeres emprendedoras que no viven en su país natal. No puede ser tan fácil, o sea, si esas son mis amigas, ¿sabes? No puede, tiene que ser algo como más científico, más técnico. Y pienso que tener una auditoría donde tú estés simplemente bajando datos a una planilla y no estés pensando tanto, te permite después entonces tener feedback con alguien que ya ha pasado por eso, tener feedback de alguien que está fuera a ti, que ve las cosas un poco más frías y darte el permiso de aceptar que así son las cosas, que sí puede ser tan fácil, que no es tan complicado. Y entonces ahí darte ese peso de encima porque ya tienes también validación externa de que sí se puede hacer de esa manera y empezar a explorar esa ruta nueva en lugar de seguir peleando, porque a mí me pasó muchísimo, que perdí muchísimo tiempo peleando conmigo misma diciendo esto no puede ser, no puede ser, no puede ser así de fácil, no puede ser que a la gente le guste mi trabajo, no puede ser que yo esté haciendo algo positivo, necesito, o sea, el término del impostor hablando a full.
necesito algo más. Pero cuando empecé a crear comunidad, a preguntarle a otros diseñadores, a gente que estaba más avanzada que yo, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de aquello? Y buscar esa ayuda externa, ahí entendí, sí, estoy en el camino correcto, o sea, no es tan difícil, ya me quité ese peso encima, puedo avanzar como con una base más sólida y Sí, sí, que además, digamos que en este caso fue tu circunstancia, ¿sí? Tu circunstancia, que eres una mujer, que eres una expat, te llevó a conocer a otras mujeres expats como nosotras. Al final de cuentas, por eso conectamos, ¿no? Conectas con gente que tiene algo que no digo que sea similar a ti, pero algo que que te resuena. resuena. Y por eso Ana, y por eso tú, y por eso yo, y todas las personas que conocemos, porque estamos en una situación similar y hablamos, digamos que el mismo idioma en ese sentido, ¿no? A nivel personal. Y al final, como es a nivel personal y trabajamos con gente, ¿no? Porque de pronto yo escucho mucho, no mezclar lo profesional con lo personal. Y yo, ¿cómo no lo mezclas? O sea, si estás trabajando con gente, es personal. Y especialmente tú que estás hablando con alguien y lo que pusiste en Instagram de cuando tú y yo tuvimos nuestra primera conversación, no primera en la vida, pero primera conversación sobre mi sitio web, marca y todo esto. ¿Cómo no va a ser personal? ¿No? ¿Cómo no va a ser personal si estás hablando con una persona que está empezando un negocio, sea profesora, sea lo que sea, ¿cómo no va a ser personal? Es personal. ¿Cómo una clase de español no va a ser personal? No quiere decir, cuando digo personal, no estoy diciendo que vayas y cuentes tus problemas y se vuelva tu terapia. No estoy diciendo eso. Pero al Aunque a final veces los también, estudiantes lo hacen. aunque a veces lo hacen, ¿no? Pero al final también el hablar otra lengua para muchas personas, especialmente ciertas personas de cierta edad, yo me he dado cuenta que es un reto gigante. Y a veces tu trabajo es más ayudarles a manejar el miedo, el estrés, la ansiedad, ayudarles a creer en sí mismos. Yo de verdad siento, voy a decir algo que nunca diría, ¿no? Pero soy muy buena en mi trabajo porque soy psicóloga. Pero es que es Sí, así, totalmente, es porque así. no me enfoco en la gramática y no dilo correctamente, ¿no? O se dice así, mira, pero date cuenta que aquí el subjuntivo, no, no, es como, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te está impidiendo? Y es como una terapia, ¿sabes? Se volvió ya una mezcla que me encanta porque es como muy mi estilo, ¿no? Ujú. Una mezcla entre enseñar y entre guiar al manejo de las emociones que implica hablar en otra lengua, ¿no? ¿Cómo no va a ser personal? Tenemos que hacer Es otro episodio personal. específicamente de esto, porque realmente es así. Aprender un nuevo idioma te pone en una situación muy vulnerable. Empezar un negocio es una situación muy vulnerable. Muy vulnerable financieramente, emocionalmente, socialmente. Tienes una presión encima que es terrible y si no tienes una base sólida para enfrentarlo y una comunidad que te apoya, la cuesta se hace mucho más empinada, es mucho más complicado. Entonces, yo pienso que definitivamente el punto uno, capaz tendría que haber sido el episodio número uno, pero el paso uno Podemos para, hacer una serie. el paso uno es definitivamente hacer una auditoría de todos los recursos que tenemos, hacerlo, como bajar esa información y entonces contrastarlo con la comunidad o con gente que sabe o con gente que ya ha pasado por esto para recibir feedback. Me parece que es absolutamente fundamental. Sí. Y algo que quiero comentar aquí es que también creo que en algún momento tal vez yo también lo sentí, como cómo voy a hacer una comunidad o formar parte de una comunidad de profesores si todos somos competencia. Y No alguna vez somos escuché también que alguien más lo competencia. dijo. No, claro, no, pero eso lo entiendo ahora. Creo que en un principio, además, cuando estás necesitado de estudiantes y necesitado de clientes, tiendes mucho a esto y no. Y justamente creo que el nicho, aunque incluso tengas el mismo nicho, tienes un estilo diferente. Una vez escuché a alguien decir que había rebanadas de pastel para todos. Tal cual, Y es somos verdad. 8 billones de personas en este planeta, o sea, hay para todos. Y si tú no estás consiguiendo los clientes que quieres tener, es porque todavía no tienes la estrategia correcta para poder conectar con esa gente y que ellos conecten contigo y construir esa relación. Sí. Y sí, ahora se me ocurrió porque tal vez no sabes qué estás buscando. Eso es verdad. Y la auditoría es para saber qué estás buscando. Porque Sí, cómo vas a salir y buscar cuando vas al súper y llegas y no sabes qué estás buscando, pues no compras nada. tal cual. Pero llegas al súper y algo te llama la atención o algo te da un antojo. Ahí es donde hay que empezar a indagar y ver. Tal vez pizza. Ok, ¿pizza de qué?
pizza de cuatro quesos, de pepperoni, de jamón, de qué, e ir a explorar, pero te tienes que dar el permiso para poder hacerlo. Hablando de esto, hemos concluido antes de empezar a grabar este episodio que queremos darles un... Hacer una auditoría es un tema complejo. Suena muy, muy formal. Hay que cambiarle el nombre a esa idea, ¿no? Sí, no, no sé, a ver, había notado por ahí otros nombres, pero yo creo que no. Es que es una auditoría, pero hay formas de hacerlo más relajado, más calmado, más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es organizar una como auditoría intensiva, rapidito, 1 hora online, para que todos los profes de idiomas que estén regados por todo el planeta se puedan unir. Vamos a bajarles las plantillas que nosotros usamos para auditar nuestro propio negocio y evaluar cómo vamos desde el principio hasta a las de seguimiento, para que entonces podamos evaluar no solamente el aspecto económico, el aspecto estratégico desde el punto de vista de paquetes, nicho, de todas estas cosas, sino también redes sociales, networking, de comunicación, todo esto que suena como muchísimo y es muchísimo, pero por lo menos para que tengan un pequeño preview de cómo se puede empezar, qué se puede hacer. Y de Sí, ahí, qué cosas hay que tener en la mente? sí, Sirve para eso. yo tendría que hacer la mía de este mes y la estoy evadiendo, pero tengo que ponerme a ello. Claro, obvio. Tengo un poco de presión social para poder hacerlo y avanzar con el Claro. verano, que además de verano normalmente es tiempo para reevaluar tu propia estrategia de negocio porque las cosas se calman un poco, la gente está más enfocada en irse de vacaciones, te da chance de reevaluar cosas y reconstruir una base sólida para avanzar. Entonces me va perfecto. Ok, súper, muy bien. Pues entonces ponemos toda la información en la descripción, ¿no? Seguro que sí. Ok, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.